¿Sí? Aló, aló, ¿sí? Aló, que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, hermano. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. Dándole gracias, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de poder, ¿cierto?, hablar de esta palabra que Él ha dejado trazada, ¿cierto?, para que nosotros hagamos las cosas de una manera adecuada conforme su voluntad. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga a todos los que se van a ir conectando, ¿cierto?, a través del tiempo, mañana, ¿cierto?, o en un rato más, ¿cierto?, o en este momento. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón y que podamos, ¿cierto?, edificarnos con la palabra. Porque nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos todo en orden y en decencia, conforme Él lo dejaba trazado, ¿cierto? Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. Vamos, ¿cierto?, a hablar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Allá en 1 Corintios 14. Ayúdanos nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar sobre esta carta, ¿cierto?, a los Corintios. Vamos a hablar sobre todo el contexto para que podamos entender lo que nuestro Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, quería indicar a nuestra vida, ¿cierto? Quería ordenar a esta iglesia, ¿cierto?, porque era una iglesia que estaba un poco desordenada, los Corintios, pero no era una iglesia de Cristo. Habían diferentes problemas, dificultades, pero era una iglesia de Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo mandó a Pablo a ese lugar. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. Vamos a salir nuestras escrituras, como les decía, en 1 Corintios 14, 1. Ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. Que podamos recibir la palabra, ¿cierto? ¿Cierto? Esta palabra podamos recibirla conforme nuestro Señor Jesucristo quiere. Hay muchas controversias, ¿cierto?, en aquella palabra preciosa, pero nuestro Señor Jesucristo nos habla en su palabra y la palabra misma nos da, ¿cierto?, aquella claridad de las cosas, para que podamos entender y comprender, ¿cierto?, que todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ya sea la creación completa, es completamente ordenado, hermano mío. No hay nada en desorden. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Todo lo hizo en orden nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, a sus apóstoles, a sus profetas, ¿cierto?, le daba diferentes órdenes, diferentes, ¿cierto?, enseñanzas, para que hubiera un orden en todas las cosas. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Nuestro Señor Jesucristo quiere una iglesia llena de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Y a qué nos guía la verdad? A un orden especial en nuestra vida. No porque nosotros seamos mejores, no porque nosotros seamos, ¿cierto?, más que el otro, sino por la pura misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a leer, ¿cierto?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así 1 Corintios 14. El hablar en lenguas. Dice, vamos a leer un poquito y vamos a dedicarlo a ver todo el contexto ya. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Que nuestro Señor Jesucristo lo bendiga. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, ayúdame Señor Jesucristo, guíame mi Señor Jesucristo. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quiero que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza
que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia se edifique. Padre Celestial de los cielos, en esta hora, mi Señor Jesucristo, se ha abierto su palabra, Padre mío bendito, pidiéndole, mi Señor Jesucristo, que usted abra el entendimiento de cada uno de nosotros, mi Señor Jesucristo, para que podamos, Padre mío, hacer las cosas ordenadas conforme usted le ha dejado trazado, mi Señor Jesucristo, conforme usted a través del Espíritu Santo movió a Pablo, mi Señor Jesucristo, a enseñar a los gentiles, mi Señor Jesucristo, aquello tan precioso, mi Señor Jesucristo, que es el orden en la iglesia. ¿Para qué? Para poder agradar a usted, mi Señor Jesucristo, en todo lo que nosotros hagamos, ¿cierto? En referencia, mi Señor Jesucristo, a la adoración que tenemos que tener en la casa de oración. Le pedimos, Padre mío de los cielos, en esta hora una bendición, mi Señor Jesucristo, que usted, Padre mío, hable a nuestras vidas, mi Señor, para que podamos, ¿cierto, Señor Jesucristo, en los cielos, hacer las cosas conforme a su voluntad. Le pedimos, mi Señor Jesucristo, una bendición en su santo nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a leer, ¿cierto?, la Escritura. Vamos a leer solo la Escritura, nada de lo que nosotros pensemos ni lo que nosotros creamos, sino que vamos a leer conforme nuestro Señor Jesucristo ha dejado trazado a través de Pablo, ¿cierto?, aquí a los Corintios. Dice la palabra: seguid el amor y procurar los dones, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo nos está dando, ¿cierto?, un mandato. Seguir el amor y procurar los dones, ¿cierto? Y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguid el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo profetizar. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Por sobre los dones, por sobre todo, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo a través de Pablo? Profetizar. ¿Qué es lo que es profetizar, hermano? Es entregar la palabra, es entregar lo que nuestro Señor Jesucristo ha dejado trazado en su palabra. Por eso dice nuevamente: seguid el amor, ¿cierto? Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Porque se refiere, ¿cierto?, nuestro hermano Pablo en este lugar, porque había un desorden. Porque las cartas de los Corintios, ¿cierto?, era para refrenar muchas cosas que estaban en desorden. Había, ¿cierto?, ayúdame, mi Señor Jesucristo, había fornicación, adulterio, había diferentes cosas en los Corintios. También había un desorden, ¿cierto?, porque algunos hablaban en diferentes lenguas y no había interpretación, y no había entendimiento y no había edificación a la iglesia. Por eso nuestro Señor Jesucristo, a través de Pablo, nos va dando indicaciones para que podamos comprender y entender las cosas. Y hagamos las cosas de una buena manera, hermanos míos. Porque muchas veces dejamos nuestro corazón aflorar y no dejamos que la palabra de Dios, a través de Pablo, sea la que nos guíe. Por eso es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos bendiga. Pasamos, ¿cierto? Porque el que habla en lengua, dice, no habla a los hombres, sino Dios. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Hermoso, ¿cierto? Hablar misterios a través de el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué misterio podemos hablarle nosotros a nuestro Creador? Si Él conoce todos los misterios. Él conoce todas las cosas, porque de Él emanan todas las cosas, hermano mío. Y nuestro Señor Jesucristo, si nosotros nos quedáramos hasta ahí, ¿cierto?, entenderíamos, ¿cierto?, que porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla el misterio. ¿Ven? Hay que hablar lengua, ¿cierto?, porque hablamos por el Espíritu. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a seguir leyendo, porque nosotros no podemos entender una carta si la leímos, ¿cierto?, hasta la mitad. La carta, cada uno, cuando uno manda una carta, ¿cierto?, para explicar algún concepto, explicar algo que queremos decirle a una persona, la carta es leída completa para poder entender realmente lo que nosotros queremos decir en la carta. No puede ser leída a media, porque muchas veces cuando leímos la carta, una carta o algo, lo leímos a media, es que lo estamos tomando conforme a nuestro corazón, para que esa palabra apoye lo que nosotros queremos. Pero nuestro Señor Jesucristo, a través de toda esta carta, a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a enseñar y nos va a dar una corrección a aquello que estaba pasando de una manera inadecuada. Dice, pero el que profetiza, mire,
Vamos a seguir leyendo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Ayúdanos nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Es bueno, ¿cierto?, entregar nuestra oración a nuestro Señor Jesucristo en lo oculto. Pero todo lo que nosotros hagamos, ¿cierto?, tiene que ser para edificación, hermano mío. Así tanto para nosotros como para la iglesia. Nosotros cuando nos reunimos en la iglesia, nosotros no podemos estar edificándolo a nosotros mismos, porque es una edificación completa a la congregación. Que nuestro Señor Jesucristo lo bendiga, pero el que profetiza habla a los hombres, dice, para edificación. ¿Qué profetiza? Habla la palabra, habla la verdad de Cristo, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó trazado en su palabra. Dice, hombre, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, mire, para exhortación y consolación. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Dice, y el que habla en lenguas extrañas, mire, a sí mismo se edifica. ¿Pero cómo? Si aquí en la iglesia lo edificamos todo, hermano. La edificación tiene que ser plena para todos. ¿Por qué vamos a venir a la iglesia a edificarnos nosotros mismos? Que nuestro Señor, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Amén. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. ¿Qué tenemos, cierto, que hacer cuando nosotros hablamos la palabra? Profetizamos, ¿cierto? Y hablamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia se edifica. Pero el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, dice. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Así que quisiera que todos hablaran en lengua. Pero más que profetizar, mire lo que lo está dando a entender Pablo, que es mejor hablar la palabra. ¿Por qué? Nos va a decir más adelante por qué. Mire, dice, así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interpreten para que la iglesia reciba edificación. Y va diciéndonos Pablo, ¿para qué quiere que todo sea ordenado? Para que se produzca edificación en la iglesia. Por eso todo lo que pase dentro de la congregación, todo lo que pase en la iglesia, tiene que ser ordenado. ¿Para qué? Para que haya edificación. Para que los hermanos entiendan lo que es bueno, lo que es malo, cuando andamos en luz, cuando andamos en tiniebla, para que entiendan. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, dice, ¿qué pasa si yo voy a vosotros hablando en lengua? ¿En qué significa lengua? ¿Cierto? A través de la historia se significa que las lenguas son lenguas terrenales, idiomas, hermanos míos. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, porque nos tomamos de un texto que Pablo, ¿cierto?, habla con un hipérbole, como dando a conocer, ¿cierto?, ni siquiera habla de la lengua, habla del amor, hermano mío. Cuando dice, si yo hablar ahí lo vamos a leer, no lo adelantemos. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? Si no hablo con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, como la citara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo sabré lo que se toca con la flauta o la citara? Nos da, ¿cierto?, un ejemplo de los instrumentos. ¿Por qué nos da un ejemplo de los instrumentos? Si nosotros tomamos un instrumento y a ese instrumento no le colocamos notas adecuadas, el instrumento suena de una forma que no se entiende, hermano mío. Una forma fea al oído. Por eso no tiene que haber confusión en las cosas, hermanos míos. Por eso no tiene que haber confusión. Ciertamente las cosas inanimadas producen sonido. Y aquí va explicando aquello que Dios en el 6, ¿cierto? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la citara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta y la citara? Y si la trompeta diese sonidos inciertos, miren, otro ejemplo, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por las lenguas, miren,
dieras palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Así también vosotros, si por las lenguas no dieras palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. ¿Por qué Pablo hablaba aquello? Porque en ese lugar se estaban produciendo cosas inadecuadas, hermano mío. Había una confusión en ese lugar. Por eso nuestro Señor Jesucristo, a través de Pablo, ¿cierto?, daba aquella indicación y iba, ¿cierto?, con su calma. Me imagino que Pablo era calmado para predicar. Era de una forma como que no querías hacer daño a nadie para predicar. Y buscaba la forma, la comodidad para poder hacer entender algo a los varones que estaba fuera de lo que Cristo había enseñado. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Dice, miren, y aquí va dando a conocer que todo tiene que ser en orden. Dice que tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Qué nos está queriendo decir nuevamente? Que todo lo que tenemos que hacer tiene un significado. Todo tiene un propósito. Cada palabra tiene un propósito, un significado, hermano mío. Si yo les digo que mi piel es morena o no sé, ustedes entienden aquello tan claro como eso. No pueden entender otra cosa. No pueden entender que mi piel es blanca, que es negra. Yo les estoy diciendo que mi piel es morena. ¿Por qué? Porque la palabra tiene sentido, pues, hermano mío. Si yo le digo que tengo 5 dedos en esta mano, ustedes entienden que tengo 5 dedos, porque la palabra que yo estoy diciendo, en el lenguaje que nosotros tenemos, que es el castellano, me entienden claramente que aquí en esta mano hay 5 dedos. Pero si yo le hablara en inglés y le dijera que en esta mano hay 5 dedos, yo no entendería porque yo no entiendo inglés. Pero aún así el inglés tiene significado. Y tiene, ¿cierto?, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno carece de significado. Todos los idiomas tienen significado. Ahora no sé, no soy muy bueno para los idiomas, pero si yo digo ni hao, ¿quién va a entender aquello? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estará diciendo el hermano? ¿Estaré diciendo alguna blasfemia? No, estoy diciendo hola en chino, ni hao. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Por eso tiene que ser todo, ¿cierto?, para edificación, que se entienda, que se comprenda lo que se habla, lo que se hace en la casa de oración. Dice, vamos a leerlo de nuevo, ¿cierto?, para que podamos entender. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todos los idiomas del mundo tienen significado para aquellos que hablan aquel idioma. Porque, como les decía, si yo escucho a una persona hablar en otro idioma, entiendo diferentes, poquitas cosas en diferentes idiomas, poquitas, nada casi. Por eso yo hablo en castellano. Le hablo a lo que me entiendan en castellano. Porque todo tiene que ser para edificación, entendible, comprendible. Que nuestro Señor Jesucristo lo bendiga. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Amén. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, mire, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Y eso es lo que pasa. Yo no puedo venir a hablarle inglés a ustedes porque ustedes dirían que soy extranjero, no entenderían lo que hablaría. Y nuestro Señor Jesucristo, a través de Pablo, ¿cierto?, va ordenando a esa iglesia que estaba en un desorden. Dice, pero si así también vosotros, pues que anheláis, mire, aquí está hablando, ¿cierto?, así también vosotros que anheláis dones espirituales, procurad buscar en ellos para edificación de la iglesia. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. ¿Para qué tienen que ser los dones? ¿Para qué nosotros vamos, ¿cierto?, a hablar en lengua? Para edificar la iglesia. Y si no hay edificación, ¿qué pasa con aquello? Si Pablo lo ha dicho, ¿cierto?, a través de los 11 versículos que hemos leído, que tiene que producirse una edificación en todo lo que hagamos en la iglesia. ¿Cómo podemos hacerlo diferente? ¿Cómo podemos hacerlo contra lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de Pablo? ¿Estaremos haciendo las cosas bien o estaremos haciendo las cosas mal? Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Así que también vosotros, pues, anheléis dones espirituales, ¿cierto? Anhelamos muchas veces dones espirituales. Procurad abundar en ellos,
para edificación de la iglesia. Nunca los dones van a ser para que nosotros nos vean, para que crean más en nosotros. No, siempre va a ser para edificación de la iglesia, para que los hermanos se edifiquen. Todos los dones, hermanos míos, todos los dones son para edificación de la iglesia, todos los dones. Así también vosotros pues anheláis dones espirituales, procurar para edificación de la iglesia, ¿cierto? Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, mire, aquí está dando una referencia. Nuestro Señor Jesucristo a través de Pablo, varón lleno del Espíritu Santo, varón usado por nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. ¿Por qué está pidiendo que pida en oración poder interpretarla? Para que haya una edificación, para que haya un provecho a los hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Dice, porque si yo oro en lenguas, miren, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿De qué nos sirve aquello, hermano mío? Si todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo en su palabra es para que nuestro entendimiento produzca fruto en nuestra vida, hermano mío. Que nuestro Señor, vamos a seguir leyendo para que no sea yo el que le ponga palabras a esta palabra tan hermosa. Porque si yo oro en lengua, dice, desconocidas, mi espíritu ora, dice, pero mi entendimiento queda sin frutos. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Mire, ¿de qué forma nos manda nuestro Señor Jesucristo a orar? Pero pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y mire más abajo, para que nos cantemos en diferentes lenguas y que no sea de provecho. Mire, dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que los cánticos que se canten a los hermanos que hablan castellano tienen que ser entendibles para ellos, para que comprendan lo que se habla en el cántico. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Dice, porque si bendices solo con el espíritu al que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Y nos va dando a entender que todo tiene que ser claro y conciso al hablar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si yo hablo en lengua, yo no hablo en lengua, hermano mío. Si hablo alguna palabrita, hermano mío, en idiomas terrenales. Que nuestro Señor Jesucristo lo bendiga. Pero si yo hablo en castellano y estoy con puros hermanos que hablan y entienden el castellano, todo lo que yo haga tiene que ser para edificación de ellos. Y si yo supiera inglés, supiera francés, supiera alemán, y me pongo a predicarle a los hermanos en alemán, no me van a entender, no me van a comprender. Y tiene que haber sabiduría en cada uno de nosotros. Tiene que haber dominio propio en cada uno de nosotros, hermanos míos. Dice, porque si se bendice solo con el espíritu al que ocupa el lugar del simple oyente, mirarle del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice que el amén, cierto, es testigo fiel de su palabra y entendible. Yo no puedo decir amén a algo que no comprendo y no entiendo. Pero muchas veces, cierto, decimos amén, amén, amén a todo lo que dicen. No, hermanos míos, tenemos que escuchar, meditar lo que nos están diciendo y decir amén. Y si lo dicen en otras lenguas, menos podemos decir amén, por hermano. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Dice, porque tú, a la verdad, bien das gracias, dice, pero el otro no es edificado. Y lo que tenemos que hacer aquí en la iglesia es edificar. Es edificarnos, hermanos míos. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. ¿O usted piensa que si yo le entrego la palabra en lengua, en francés, va a tener más poder que se le entregue en castellano? Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Que nos haga reflexionar nuestro Señor Jesucristo. El contenido, lo que la palabra dice, es el poder que produce en nuestra forma de actuar, hermano mío.
Eso es el poder de la palabra, hermano mío. Si nuestro Señor Jesucristo nos dice arrepentido, convertido, es aquello lo que tiene poder, hermano mío. Y nuestro Señor Jesucristo, como le decía en el principio, todo lo hizo en orden. Todo, hermano mío. Pero ¿saben qué? Lo único que muchas veces está en desorden es aquello, el hablar en lenguas, hermano mío. Se hace conforme nosotros queremos, conforme nosotros pensamos, porque nos dejamos guiar por el corazón y no nos dejamos guiar por lo que nuestro Señor Jesucristo habló a través de Pablo. Como que dejamos de lado a Pablo y decimos nosotros hacemos lo que nosotros pensamos y lo hacemos como creímos, porque nadie se puede oponer al Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, dejó trazada su palabra, hermanos míos. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga para que sigamos leyendo de su palabra. Porque tú, a la verdad, bien das gracias. Pero el que no es, pero el otro no es edificado. Miren, ¿y qué dice Pablo? Aquí dice, doy gracias a Dios que yo hablo lenguas más que todos vosotros. Mire, Pablo, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, siendo un hombre que fue a donde nadie me hizo, hermano mío, siendo un hombre prodigio en las Escrituras, mire lo que hacía. Dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Tenía muchas lenguas en su mente, sabía muchos idiomas. Pero en la iglesia dice, mire, ¿qué es lo que prefería Pablo, lleno del Espíritu Santo, varón de Cristo? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Que nuestro Señor Jesucristo lo bendiga. Dice, hermanos, y nos va explicando nuestro Señor a través de Pablo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. No seamos niños en nuestro modo de pensar. Meditemos, analicemos nuestros corazones. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué si Pablo nos enseña y nos corrige la forma adecuada, la forma conforme Dios quiere, hermanos míos? ¿Por qué pensamos como niños? ¿Por qué hacemos las cosas como los niños? Porque vivimos conforme a nuestros corazones. Y no nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra que nuestro corazón es lo más engañoso. No hay más poder. La palabra en su plenitud es poder y gloria, hermanos míos. Con la palabra de nuestro Señor Jesucristo se hicieron los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Y saben qué? Todas las lenguas que hay en el mundo, todas las lenguas que hay en el mundo, decimos nosotros, son lenguas terrenales, son lenguas que Cristo dio, que nuestro Señor Jesucristo dio. ¿Y cómo le puedo decir aquello? ¿Dónde confundió? Dice que en el antiguo tiempo, ayúdame mi Señor Jesucristo, guíame Señor Jesucristo, allá en Génesis 11, 1-9. Mire, vamos a leer, ¿cierto? Para que no lo apuremos un poco, para que no lo atrasemos tanto. Dice, Génesis 11:1 dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma. Mire, en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura, ¿cierto? Encontró una llanura, ¿cierto? Y nosotros sabemos que ahí empezaron, ¿cierto?, a edificar, ¿cierto?, una torre. Dice, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer, miren, se dijeron los unos a los otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en fuego. Fue así como usó ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construiremos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo los haremos famosos. Miren, de ese modo nos haremos famosos. Evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Miren, pero miren lo que dice nuestro Señor. Dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y miren lo que dijo. Entonces el Señor dijo,
todos forman un solo pueblo, miren. Y miren, y ya hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de su obra en todo. Miren, hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo lograrán. ¿Quién decía aquello? ¿Por qué? Porque hablaban un solo idioma. Se entendían en un solo idioma. Por eso, ¿cierto? Más abajo dice, esto es solo el comienzo de sus obras, todo lo que se proponga lo lograrán. Será mejor que bajemos y confundir sus idiomas. ¿Por qué confundió sus idiomas? Porque si ellos hablaban el mismo idioma llegaban a un acuerdo y hacían y procuraban y salían adelante. Y nuestro Señor Jesucristo lo dice, nuestro Señor, nuestro Dios, ¿cierto? De esta manera el Señor dispersó desde allí por toda la tierra, por tanto dejaron de construir la ciudad. Mire, colocó diferentes tipos de lenguas, diferentes tipos de idiomas, hermano, para confundir la humanidad. Porque todo lo que ellos hacían cuando hablaban, cuando se entendían, cuando se comprendían, todos llegaban a lo que ellos querían. Y eso es lo que tiene que pasar en la iglesia, hermano mío. A lo mejor aquellos lo hacían mal por lo que querían hacer en sus corazones, pero eso tiene que pasar. Cuando nosotros hablamos en nuestro idioma, tiene que ser todo entendible, todo claro, hermano mío, para que podamos comprender aquello. Pero cuando Dios confundió, ¿cierto?, con diferentes idiomas, nadie se entendía lo que decían, ¿cierto? Y eso puede pasar, hermanos. ¿Qué pasa si todos hablamos en lengua? Dice la palabra que si entra un indocto, ¿cierto?, y todos estamos hablando en lengua, no dirán que estamos locos. Porque no se entiende, no se comprende. Porque todo lo que se habla en la iglesia, todo lo que se habla en la casa de oración tiene que ser entendible para cada uno de nosotros. Si a un varón, ¿cierto?, le da el don de lengua, ese don de lengua va a ser usado, hermano mío, pero conforme Cristo quiere, de una forma correcta, de una forma adecuada, hermano mío. No conforme a lo que nosotros pensemos, a lo que nosotros creamos. ¿Por qué se dieron las lenguas en el aposento? ¿Por qué Dios, cierto, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga? Dice, en Hechos 2, dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron, mire, lenguas repartidas a cada uno de ellos. Y vamos a entender el contexto de lo que se dice. Repartidas a cada uno de ellos, dice, y fueron todos lenguas de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Hablaron ellos o hablaba el Espíritu? Hablaba el Espíritu, porque le había dado un poder, un fuego, ¿cierto?, en su lengua. Porque ellos no hablaban idiomas, hermano mío. No hablaban diferentes idiomas. Por eso es un poder, porque le dio un poder sobre algo que ellos no hacían. Si a mí aquí Dios me da la oportunidad de hablar en lenguas, el poder que me da en la lengua para poder hablar, para poder comunicarme como en un inglés, con un francés, diferentes idiomas. Y va declarando la palabra más abajo, ¿cierto? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, mire, bajo el cielo. Todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto, estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, para cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo podemos oímos nosotros hablar cada uno en vuestra lengua, la que hemos nacido? Iban declarando, mire, había naciones de todo el mundo, partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, toda África es un continente más allá de Cirene, romanos aquí, residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oían hablar nuestra lengua
y las maravillas de Dios. ¿Qué nos oían hablar? Las maravillas de Dios, las maravillas de nuestro Creador, hermanos míos, los sucesos que pasó nuestro Creador. Que nuestro Señor Jesucristo lo bendiga. Les oían hablar, ¿cierto?, en diferentes lenguas, ¿cierto?, las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban y decían: estos están llenos de mosto. Pero Pedro, como había sido, ¿cierto?, dicho por nuestro Señor Jesucristo, que a él le iba a dar las llaves del reino de los cielos. Y Pedro venía, ¿cierto?, y decía entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mi palabra, porque esto no está ebrio como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera. Y dijo: mas esto es lo que dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice, miren, escuchen aquello. Y en los postreros días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos hablarán nuevas lenguas. ¿Dónde dice eso? Y dice: y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, entregarán la palabra. Y se le entregó la palabra en diferentes idiomas a cada varón que estaba en ese lugar, hermanos míos. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Que nuestro Señor Jesucristo abra nuestras mentes, nuestros corazones, para poder entender lo que Cristo quiere hablar a nuestras vidas, hermanos míos. Para que podamos entender, para que podamos deleitarnos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo es corto, hermanos míos, y esta palabra es muy preciosa, hermanos míos, y uno quisiera hacerle entender completamente para que se entienda lo que Cristo quiere hablar a nuestras vidas. Pero siempre nos falta tiempo, hermanos míos. Dice: derramaré de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Que nuestro Señor Jesucristo nos indicaba, ¿cierto?, que iba a pasar en ese lugar desde allá del profeta Joel, ¿cierto?, en la antigüedad, muchos años atrás, hermanos míos. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Entonces vamos a seguir leyendo ya en Corintios 14, 20, dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, miren, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Ayúdanos, mi Señor Jesucristo. Así que y va dando, y aquí deja una orden nuestro Señor Jesucristo a través de Pablo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, mire. ¿Para qué no son las lenguas? No para nosotros los creyentes, sino para los incrédulos. Pero la profecía, mire, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a los crédulos, hermanos míos, ayúdenme, mi Señor. Así que las lenguas no son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. La profecía es para nosotros, para los creyentes, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Si pues toda la iglesia se reúne, miren, si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lengua, y entra un inducto, ¿qué es lo que queremos? Que entren los que están afuera, los que no entienden la palabra de Dios, que entren a este lugar. Y entra un incrédulo y dirá: ayúdame, Señor. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar, ¿cierto?, y todos hablan en lenguas, y entra un incrédulo o incrédula, ¿no dirán que están locos? Y eso pasa, hermanos míos. Porque no hay entendimiento, porque no hay razonamiento, porque no se entiende nada de lo que se habla, hablan unos para allá, otros para acá. Ayúdanos, mi Señor Jesucristo del cielo. Pero mire, dice: pero si todos profetizan, mire, y entra alguno incrédulo, indocto, para todos es convencidos, por todo es juzgado. Que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nos convence? ¿El hablar en lenguas? Dice que no nos convence. El hablar en lenguas no convence a una persona que no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, mi Señor Jesucristo del cielo.
¿Por qué dices que estás loco si nos ven a todos hablando en lengua? ¿Por qué dice su palabra aquello? Pero si todos profetizamos y entra algún incrédulo, mire, si todos profetizamos y entra un incrédulo, ¿qué pasa con ese incrédulo? ¿Qué pasa con ese incrédulo? ¿Qué dice su palabra? Pero si todos profetizamos y entra un incrédulo y un indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Es convencido o no es convencido? Es convencido por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Mire, ¿qué es lo que hace manifiesto lo oculto de nuestro corazón? ¿No es la palabra de Dios? La palabra de nuestro Señor Jesucristo hace todo transparente. Dice, el oculto del corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. ¿Qué es lo que hace postrarse sobre su rostro y adorar a Dios? Es la palabra, hermanos míos. Por eso quiere un orden nuestro Señor Jesucristo, por eso se refiere a un orden, y vamos a leer más abajo, porque da un orden nuestro Señor. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, mire, dice tiene lengua y tiene interpretación, porque quiere orden. Hágase todo para edificación. Todo lo que se haga dentro de la iglesia tiene que ser para edificación. Si se habla en lengua, ¿cierto? ¿Cómo se edifica? Teniendo interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lenguas extrañas, mire, y aquí va dejando una ordenanza a nuestro Señor Jesucristo a través de Pablo. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno. Y mire, y uno interprete. Está dando una orden, Pablo. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la congregación. Ahora, hermanos míos, todo lo que nosotros tenemos que hacer en la iglesia tiene que ser bajo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra. ¿Qué nos enseña a nosotros los gentiles, cierto? A través del Espíritu Santo, Pablo. Pablo nos habla. Que nuestro Señor Jesucristo, Pablo nos enseña, Pablo nos corrige, Pablo nos dice, mira, esto se hace de esta manera. Y si no se hace de esta manera, conforme a Cristo nos enseña, porque más abajo dice que son mandamientos de Dios, no es de Dios, hermanos míos. No es lo que usted sienta, no es lo que usted cree, lo que está escrito es lo que tiene que hacerse en la casa de oración. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Así que dice de su palabra, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea que nadie de los que están al lado de nosotros tiene que estar escuchando si nosotros estamos hablando según nosotros en lengua. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Asimismo los profetas, miren, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Dice, y si algo le fuese revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque todo lo quiere en orden nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo no es de desorden. Si la iglesia de Cristo está en desorden, no es de Cristo, o no ha entendido, no ha comprendido. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, porque podéis profetizar todos unos, dice, porque podéis profetizar todos unos por uno, para que todos aprendamos y todos sean exhortados. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Y los espíritus, dice, de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Por qué dice el espíritu de los profetas? El espíritu, ¿qué espíritu tenían los profetas? ¿No era el espíritu de Dios? ¿Y por qué el espíritu de Dios se somete a los profetas? Porque el espíritu de Dios les da a entender a los profetas lo que tenían que hablar, lo que tenían que decir. ¿Y cómo se iba a contradecir a lo que el espíritu le enseñaba a los profetas? No podía contradecirse. Por eso todo lo que contradice la escritura no es de Dios, hermanos míos. Es muchas veces conforme a nuestro corazón. A lo mejor tenemos un corazón sincero, pero no hemos entendido las maravillas de Cristo. Hay personas afuera que entienden muchas más cosas que nosotros, o que entienden tantas cosas y maravillas, hermanos míos. Por eso, hermanos míos, tenemos que ser conscientes que la palabra es la que nos guía a poder adorarle de una manera adecuada a nuestro Creador. Dice que los espirituales y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues mire, dice, y aquí está claro, hermanos míos, la palabra dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino a paz, como en todas las iglesias de los santos. Como en todas las iglesias de los santos.
No puede haber confusión. Si la iglesia se guía a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿hay confusión? No hay confusión, porque su palabra lo dice. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Mire que nuestro Señor Jesucristo le bendiga. Mire, después va diciendo, hay una coma, dice, y los santos, y hay una coma, no hay un punto, sigue hablando de lo mismo. Sigue hablando de lo mismo. Dice, vuestras mujeres callen en la congregación, que no se molesten las hermanas conmigo. Está hablando nuestro Señor Jesucristo a través de Pablo. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. La lengua, ¿cierto? Y los dones son para administrar la iglesia, para edificación de la iglesia. ¿Habrían habido en ese lugar mujeres que hablaban en lengua? Después habla que esto es para todas las iglesias, hermanos, de los santos. Hermanos míos, tenemos que ser cautos con todas las cosas. Tenemos que respetar a todos los hermanos, pero principalmente a nuestro Señor Jesucristo, conforme su palabra lo dice. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley les dice. Y si quieren aprender algo, pregúntenle en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Miren, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? ¿A quién vino la palabra de Dios? A los hombres. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Ayúdame, Señor Jesucristo. Si alguno se cree profeta o espiritual, miren, si usted se cree profeta, se cree espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Quién es el que dice que la mujer es el Señor, hermano? Las hermanas, hablen con nuestro Señor Jesucristo. Hablen con el Creador de la vida. También en su palabra dice que las mujeres tienen que ser maestras. Tienen que ser maestras. Pero hay una prohibición en la iglesia, hermano mío. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Así que quieren aprender en alguna a casa a sus maridos, porque es incrédulo que la mujer hable. Pero si mi marido no es crédulo, no entiende las cosas, ¿cómo le voy a probar? Están sus pastores, están los predicadores. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra? Llegado ya. Si alguno se cree profeta y espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Mire, mas el que ignore estas cosas. Mire, dice Pablo, siendo bajo su amor, lo que nuestro Señor Jesucristo ponía en el corazón de aquel varón hermoso, ¿cierto? Así que, hermanos, procurad profetizar, como diciendo, procura hablar la palabra. Que la palabra sea la que salga por tu boca, hermano mío. Pero dice, bueno, no impidáis hablar en lengua. Porque tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener aquí el amor fraternal, hermano mío. Hay cosas que entienden los hermanos y tienen paciencia con nosotros. Hay cosas que entendemos nosotros por misericordia de Dios y tenemos que tener paciencia con nuestros hermanos. Por eso Pablo, no impidáis hablar en lengua. Que nuestro Señor Jesucristo lo bendiga. Pero mire más abajo, no impidáis hablar en lengua, pero pone otro pero. Pero, el pero es importante, hermano mío, en las Escrituras. Pero dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué pasa si empiezan a hablar todo en lengua aquí? ¿Hay decencia y orden? No. Porque nuestro Señor Jesucristo quiere edificación para su iglesia. Quiere que todos los edifiquemos con su palabra. Que la palabra haga vida en nuestros corazones y podamos cambiar nuestras vidas llenas de pecados, llenas de cosas que no le agradan a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene que ser manifiesto en nuestra vida y eso es lo que le agrada a nuestro Señor. No le agrada nada de lo que nosotros hagamos, hermano. Solamente aquello que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nuestra vida, que ha, enseñado en nuestra vida, eso es lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, no impidáis hablar en lengua. Y que nos digan, hermanos míos, que yo digo que no hay que hablar en lengua. No. Si se hace ordenado y se presentan aquellas cosas que pasaron en el aposento alto. Amén. Porque todo tiene un propósito.
todo tiene un propósito, hermano mío. No puede ser y no me cae en la cabeza que lo único que no tiene propósito es aquello. Que se haga como ellos quieren, ¿no? En el aposento alto tenía un propósito. Cuando Pablo habla, ¿cierto? Y dice, si yo hablara lenguas terrenales o lenguas angelicales y no tengo amor, de nada sirve. Ni siquiera estaba hablando de aquello. Si yo hablara, no habló. Pero sí, Pablo hablaba en diferentes lenguas porque sabía muchos idiomas. Por eso que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, hermanos míos. Esto es solamente el orden que nuestro Señor Jesucristo puso a través de Pablo en su palabra. Léanlo, analícenlo. Sea como aquellos varones, ¿cierto?, que cuando hablaba Pablo, ¿cierto?, iban, ¿cierto?, y procuraban de ver acaso realmente lo que hablaba Pablo era conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo hablaba en su palabra. Lo mismo. Nosotros somos pregoneros de justicia, somos pregoneros de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nada de lo que nosotros hablamos es de nosotros, sino de lo que está trazado en las Escrituras. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón y podamos edificarnos cada día con la palabra para que así agrademos a nuestro Señor Jesucristo y podamos alabar a nuestro Señor Jesucristo en orden y en decencia. Así que nuestro Señor Jesucristo le bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. No sé qué hermanos están conectados o quién se van a conectar, pero que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. Vamos a orar por la palabra y vamos a darle término, ¿cierto?, a lo que se ha hecho, ¿cierto? Padre Celestial de los cielos, en esta hora nos ponemos delante de su presencia. Le damos gracias por la oportunidad que nos ha dado de hablar de su palabra, mi Señor Jesucristo. Podamos edificarnos, podamos entender y comprender, Padre mío, que sobre todas las cosas el amor reine, aquel amor especial, aquello que usted nos enseña, y que su palabra, llena de amor y de virtud, reine en nuestros corazones para que podamos agradarle a usted, mi Señor Jesucristo. Le pedimos, Padre mío, una bendición, mi Señor Jesucristo, en su santo nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga a todo, hermano, y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. No sé quién está conectado, pero siempre está Javier, están nuestros pastores, ¿cierto?, nuestra hermana Noemí, nuestra hermana, se me olvida, la hermana de San Pedro. Ayúdenme, mi Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga a cada uno de ustedes y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. Amén.